Hola, qué gusto poder estar en este día. Gracias por la invitación, José, Mimi, gracias por la oportunidad que me puedan dar. Y quiero compartir y dar un saludo a la gran familia de Amistad de los Tuxtlas, una porción de la Escritura, y yo sé que te va a bendecir. Así es que déjame orar. Padre, gracias te damos en este día por tu bondad y tu presencia. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo alumbre nuestros corazones, ilumine nuestra vida, y que tu palabra, Señor, produzca frutos y produzca resultados. Mientras escuchamos tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pensando en lo que Dios quiere hacer conmigo y con mi familia este año 2021, y hay un versículo en Zacarías capítulo 9 que Dios tocó en mi corazón y habla acerca de volver a la fortaleza, dice prisioneros de esperanza, y es un lugar de encuentro, es un lugar de conocerle, de volver a su presencia y poder conocerle a Él de forma más clara, de forma más real en nuestra vida. Y yo sé que ha sido un año complicado, el año 2020 para todos. Algunos han perdido amigos o familiares, tal vez perdiste el trabajo, tus ingresos se han reducido, pero no debemos de olvidar que Cristo dijo: he aquí yo estoy contigo todos los días de tu vida. Así es que podemos estar confiados que en medio de cualquier situación o circunstancia, Cristo prometió estar con nosotros todos los días. Así es que no olvides que Dios te ama. Dios ha estado ahí y estará por ti. Y el año pasado Dios estuvo contigo y este año 2021 también estará contigo todos los días de tu vida. Así es que no importa las dificultades o las circunstancias, Él está ahí contigo para ayudarte, Él está ahí para fortalecerte. Pasamos muchas situaciones, varias situaciones difíciles. Déjame compartirte una de ellas. El año pasado tuvimos un accidente de auto. Mi esposa iba conmigo, pero pudimos ver la fidelidad, la bondad de Dios de una forma tan impactante, tan real, como nunca lo habíamos experimentado. Vimos un Dios que salva, vimos un Dios que libera, un Dios que pelea por ti, pero también un Dios que provee. En medio de las circunstancias, Dios se manifestó de una forma tan impresionante y no ha parado de sorprendernos su bondad y su fidelidad. Cada día Dios nos sorprende. Así como su palabra dice que cada mañana son nuevas sus misericordias, cada mañana hay una oportunidad para conocer a Dios. ¿Por qué pudimos experimentar de esa forma a Dios? ¿O por qué pudimos ver parte de la naturaleza de Dios en nuestra vida? Porque decidimos enfocarnos en Él, cambiar nuestros pensamientos, no en las circunstancias, sino en su palabra. Pudimos enfocarnos en Él en medio de las dificultades, de las crisis. Él está ahí presente. Así es que pudimos cambiar nuestro enfoque, cambiar nuestros pensamientos. En lugar de experimentar y de ver las tragedias y de ver las dificultades, nos enfocamos en quién es Él. Y la Biblia dice, Proverbios capítulo 23, verso 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. En nuestra mente se libra una tremenda batalla. Los pensamientos pueden venir de muchas fuentes: noticias, redes sociales, mensajes, cadenas de amigos, de tantas fuentes. ¿Y cuál es el mensaje de esa fuente? ¿Cómo reaccionamos a ellas? Y lo más importante, ¿qué producen en nuestra vida? Muchas de esas informaciones o de esas noticias que van cambiando producen miedo, inseguridad y muchas veces una falta de fe. Recuerda que los pensamientos ejercen una influencia vital en nuestra vida. Hay pensamientos que nos pueden empujar, como sucedió con Gedeón, que a pesar de sus temores e inseguridades, Dios le dijo que se acercara al campamento para que pudiera escuchar qué se hablaba de él. Y eso le animó para poder enfrentar una batalla. Hay elementos o hay pensamientos que cuando no están alineados al carácter de Dios nos dañan. Buscamos las promesas de Dios, pero nuestra fe muchas veces no nos alcanza para hacerlas propias, porque nuestros pensamientos ejercen una forma de actuar. Muchas veces olvidamos que somos hijos de Dios.
La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. ¿Por qué nos sentimos detenidos? Porque este año que pasó, este año 2020, fue un año de muchas dificultades. ¿Por qué nos sentimos detenidos o frustrados o viviendo de una forma incorrecta? Y todo es debido a los pensamientos que hemos almacenado durante este tiempo de pandemia. ¿Cuáles han sido los pensamientos que han estado gobernando tu corazón o han estado inquietando tu mente? Si un pensamiento no está alineado con el carácter de Dios, la pregunta sería: ¿con quién está alineado ese pensamiento? La respuesta puede ser: ese pensamiento está alineado a temores, ese pensamiento está alineado a la tragedia, a la enfermedad. ¿Cómo está alineado esos pensamientos? Si no están alineados al carácter de Dios, esos pensamientos nos van a dañar. La Biblia nos dice, la segunda carta a los Corintios capítulo 10, verso 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Otra versión dice: llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Cómo podemos conocer a Dios en medio de los problemas o de las dificultades? Déjame darte algunos consejos. Lo primero es: debes cambiar la fuente o el origen de la información. Tal vez alguien decía: menos Face y más Book, es decir, menos redes sociales y aprovecha más el tiempo para poder conectarte con Dios, para poder cambiar el origen de la fuente. Si tu fuente solamente son la información, la tragedia, tantas cosas que se pueden manejar que tal vez no somos capaces muchas veces de poderla filtrar, y toda esa información nos daña. Y lo primero que debemos de hacer es cambiar la fuente. La fuente se encuentra en Cristo Jesús. La fuente está en su palabra. Así es que lo primero que debemos hacer para conocer a Dios en medio de los problemas, en medio de las dificultades y vivir las promesas de Dios es cambiar la fuente. ¿Qué información está almacenada en mi mente que me daña? Lo segundo, debo filtrar los pensamientos con la palabra de Dios. Recuerda que cuando Jesús fue tentado en el desierto, la respuesta a toda tentación decía: escrito está. Toda información y toda dificultad lo filtraba bajo la escritura, bajo la palabra de Dios. Y todo lo que llega a nuestra mente, las dificultades, debemos de filtrarlo sobre la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esta situación? ¿Cuál es la promesa que Dios tiene para nosotros? Lo tercero, debo cambiar mi enfoque, volver a la fortaleza, volver al lugar de la presencia de Dios, buscar tiempos de intimidad, buscar momentos en donde puedo yo estar delante de Dios y puedo ser expuesto mi corazón a su presencia y puedo recibir de Él su carácter, su bondad, su favor, su gracia. Hay una recompensa cuando nosotros empezamos a filtrar nuestros pensamientos, cuando nosotros empezamos a ver claramente sus promesas. ¿Cuál es la recompensa? Que tú y yo vamos a poder ver el cumplimiento de las promesas. La palabra de Dios dice que todas las promesas son sí y amén. ¿Condicionadas a qué? A su obediencia a la palabra de Dios, pero también condicionada a creer la promesa de Dios y la palabra de Dios. Recuerda que siempre debemos de tener un corazón tierno a su palabra. David escribía un salmo muy tremendo y tal vez tú lo has leído muchas veces y te lo sabes de memoria, pero quiero enfocarme en el versículo 1 del Salmo 23. Dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y esto es una realidad, es más que una idea. Para ver el cumplimiento de las promesas en nuestra vida, lo primero es descubrir quién es el Señor para mí. No es la información que tengo de Él. ¿Qué información tenía de Él antes de la pandemia? ¿Cómo me involucraba con el Señor antes de la pandemia? Antes de estar encerrado, antes de vivir toda esta condición que el mundo está pasando.
cuál era la información que yo tenía de Dios, cuál era mi esperanza en el Señor. Yo quiero ver cumplidas las promesas de Dios en mi vida, en la iglesia. Quiero ver cumplidas las promesas de Dios en la vida de mis hijos. Lo primero que tengo que hacer es descubrir quién es Dios, quién es el Señor para mí. Y eso es lo que declaró David: el Señor es. Habla de lo grandioso que es, de lo glorioso. Dios es único, Dios es todopoderoso, Dios es justo, Dios es amor, Dios es fuerte, es incomparable, Dios es nuestro estandarte. ¿Quién es Dios para ti? Y es ahí donde radica muchas veces la fuente que está en nuestro corazón. Si estamos tan distraídos por las circunstancias, va a ser muy difícil que podamos enfocarnos. Dios quiere hablar a tu corazón, Dios quiere consolarte, Dios quiere empujarte para ir hacia adelante y que sigas avanzando y creciendo en la fe y conquistando. Pero tenemos que descubrir quién es el Señor para mí. Yo puedo decirte que Él es mi paz, Él es mi sanador. Él es quien pelea por mí, Él es grande, Él es poderoso. Hay tantas cosas que podemos decir acerca de quién es Dios para mí. La pregunta es: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Y debemos llenar nuestros pensamientos de la palabra viva de Dios. ¿Quién es Jesús para ti? Antes de la pandemia teníamos una idea de quién era Dios. Y durante la pandemia parece que las cosas quedan en pausa. Quedan como que dormidas, como que queremos resguardarnos, y ya cuando pase todo esto volvemos a reactivarnos. No, en medio de las dificultades Él está ahí. ¿Cuáles son los pensamientos que tenemos acerca de Dios? La palabra de Dios nos va a mostrar la obra completa de Cristo Jesús. Él murió y resucitó para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Él murió llevando nuestros pecados para que fuéramos justificados por medio de Él. Él se sacrificó por ti y por mí. En la cruz llevó nuestros pecados. En la cruz llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. David expresa que el Señor es su pastor. Y el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, este capítulo habla de quién es el buen pastor. Y dice el verso 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo dio su vida por ti, no para que estuvieras en una cautividad, para que estuvieras en temor, sino que vivieras una vida abundante, una vida plena, una vida de gozo, de paz, de alegría, una vida que tú pudieras también compartir a otros las buenas nuevas. El versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esta es una muy buena pregunta. ¿Realmente le conoces? ¿O has perdido el enfoque por las circunstancias? Jesús afirma esto: mis ovejas me conocen. Así que no dudes, no tengas temor. Vuelve a confiar en Él. Esta es una muy buena pregunta. ¿Le conoces? ¿Le conocemos? El año pasado el pastor daba una palabra para el año 2020 y es mirar con claridad y ver una doble bendición. Y yo te puedo decir que Dios fue fiel con esa palabra, porque no solamente pudimos ver con claridad, actuar a Dios en situaciones difíciles, sino pudimos ver con claridad quiénes éramos nosotros, cómo estaba nuestra fe, cómo estaba nuestro corazón delante de Dios, cómo estábamos nosotros en nuestra vida de fe. ¿Cómo reaccionamos en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias? ¿Reaccionamos con fe? ¿Reaccionamos confiados en el Señor? ¿O reaccionamos de una forma tímida, de una forma retraída y no llevamos la palabra de Dios a otros? La Biblia dice que somos luz y que la luz no se puede poner debajo de la mesa, sino que se pone encima para alumbrar. Y eso es algo que Dios ha hecho contigo. Dios te restauró, Dios perdonó tus pecados, Dios te dio de su Espíritu Santo para que tú pudieras reflejar su gloria, que pudieras llevar su palabra a otros que necesitan. Así es que, ¿qué tanto conoces a Dios? Y Dios nos sorprendió de una forma tan extraordinaria. Nos sigue sorprendiendo. Vimos una doble bendición en nuestra vida de una forma tan clara, tan palpable, que cada día Dios nos sorprende.
David experimentó en este salmo, en esta declaración, una realidad. Le hizo su pastor, puso su confianza en el Señor. David sabía cómo conducir a las ovejas, sabía hacia dónde las tenía que llevar, a un lugar de refrigerio, a un lugar de seguro, a un lugar de seguridad, a un lugar donde hubiera pastos y refrigerio. Pero lo curioso es que las ovejas no sabían a dónde iban a llevar, no sabían a dónde les iban a conducir. Y David tiene que hacer esta declaración y decir, el Señor es todopoderoso, Él es grande, Él es fiel, Él es amoroso, Él cuida de mí y Él decide hacerlo su pastor. No sabía a dónde lo iba a llevar, no sabía a dónde lo iba a conducir, pero David sabía que él podía confiar en Dios y que Dios tenía cosas buenas para él. Lo llevó a enfrentar gigantes, lo llevó a ganar grandes batallas, le dio capacidades y habilidades para componer una cantidad de salmos que son de gran bendición. Él no sabía a dónde Dios lo iba a llevar, pero él sí podía confiar en que un buen pastor lo iba a llevar a un buen lugar. Y Dios te va a llevar junto con tu casa a un buen lugar. Solamente necesitas hacer a Jesús el Señor de tu vida y confiar en Él. David le hizo su pastor y la recompensa es que el versículo dice, y nada te va a faltar. El Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. Cuando Él está presente, todas las cosas son posibles. Ahora yo puedo darte testimonio. Cuando sabes quién es el Señor y le haces tu pastor, Él es tu proveedor. Él es quien te sana y puedes estar seguro de que nada te va a faltar. Él te dará provisión, salud, paz. Él te va a librar de todo temor. ¿Cuáles son los pensamientos que bloquean la palabra de Dios? ¿Cuáles son esos pensamientos que nos tienen aprisionados, que nos tienen limitados, que nos tienen en temor e inseguridades? ¿Será que nuestra fuente no es Él, sino que nuestra fuente son otros factores, otros elementos? No te digo que no estés informado de lo que pasa, pero tienes que saber qué hacer con esa información que llega a ti. La información que puedas filtrar con la palabra de Dios y puedas decir, escrito está, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Yo sé que Él murió por mí y llevó mis enfermedades y que si yo caigo enfermo por el COVID, la palabra de Dios dice que Él es mi sanador y yo puedo estar confiado en que Él me sana, Él me saca adelante y Él me puede llevar a un lugar de paz y de tranquilidad. Y si no lo hace, de todas maneras, como decía el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que tú y yo tenemos una gran bendición cuando experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo actúa en nuestro corazón, cambia nuestros pensamientos, somos renovados constantemente, podemos confiar en Él. Y la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. David primero descubrió quién es el Señor para él. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando cambiamos el enfoque, cuando nuestra fuente es su palabra, son tiempos de oración, tiempos de adoración, de exaltar sus maravillas, de ver quién es Él, entonces yo puedo tener información que va a bendecir mi vida y me hace actuar en fe, confiado en que Dios tiene cuidado de mí. Hay un versículo en Zacarías capítulo 10, verso 1, y esta es una promesa. Pidan al Señor lluvia en la primavera, porque Él forma las nubes de tempestad, y Él mandará abundante lluvia de modo que cada campo se convierta en un buen pastizal. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tal vez tú necesitas pedir lluvia aún en el invierno, y Él va a hacer que formen nubes, Él va a mandar abundante lluvia para que el pasto, el campo, se convierta en un buen pastizal. Él vuelve a abrir camino en la tierra árida, Él cambia las condiciones, Él cambia las cosas, Él transforma todas las cosas. Y yo quiero
experimentar cada vez más la fidelidad y el amor de Dios y la bondad de Dios. Pero yo necesito cambiar mis pensamientos. ¿Cuáles eran mis pensamientos antes de la pandemia? ¿Cuáles son mis pensamientos que yo tengo ahora cuando que estoy viviendo en la pandemia? ¿Y cuáles son los pensamientos que yo puedo tener para este año? Este año es un año de gran esperanza, de gran expectación. Es un año de bendición. Cuando estás de la mano de Dios, todas las cosas son posibles. Cuando Dios está presente, las cosas cambian. Podemos confiar en su palabra, podemos confiar en Él. Así es que la pregunta es, ¿cuál es la fuente que alimenta tu corazón? Necesitas cada mañana buscar al Señor. Y tú vas a sorprenderte de lo que Dios va a hacer contigo y a través de ti. Si tú estás pasando un tiempo difícil en casa, en familia, por la enfermedad, por cualquier situación, déjame orar por ti. Y mientras oramos, que el Espíritu de Dios toque tu vida, transforme tus pensamientos y te prepare, seas equipado para seguir avanzando, seguir creyendo y que la iglesia siga extendiendo el reino de Dios. Tú eres una parte importante del reino de Dios, de la iglesia ahí en San Andrés, para dar a conocer las maravillas de Dios. Y Dios va a usar tu vida para bendecir a alguien más. Entonces déjame bendecirte y orar por ti. Padre, gracias por este tiempo. Señor, hay personas que están pasando situaciones difíciles, que hay temores, inseguridades, hay prisiones, Señor, que se están levantando, pero yo oro en el nombre de Jesús. Y yo te pido que tu mano sea, Señor, mientras oramos, que el Espíritu de Dios, Señor, venga y refresque, Señor, el corazón. Señor, yo oro si hay enfermos en casa, yo envío tu palabra, así como lo describe el salmista, enviaste tu palabra y lo sanaste. Y yo declaro sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay gente que le ha faltado provisión, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que tú provees lo que necesita. Y si hay alguien que no tiene un trabajo, Señor, abre puertas, Señor, para que tú sigas, Señor, proveyendo y abras puertas de oportunidad para su vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo la vida de José, de Mimi, su casa. Señor, sigue obrando de manera poderosa. Señor, llénales de ti, de tu presencia. Señor, y bendice, Señor, la iglesia. Señor, Amistad de los Tuxtlas. Señor, es un faro, es un lugar de esperanza. Señor, es un lugar, Señor, de encuentro contigo. La iglesia, un lugar de encuentro contigo. Señor, llénales de ti, de tu presencia. Señor, que este año, Señor, se abran los cielos. Señor, y pedimos lluvia, Señor, que tú muevas las circunstancias, Señor, y que todas las cosas, tu palabra dice, cooperan para bien. Señor, yo bendigo a cada persona, Señor, que escucha este mensaje, que reproduce este mensaje. Señor, que tu bondad, tu amor, Señor, les llene, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Llénanos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estos minutos, gracias. Dios les bendiga abundantemente. Bendiciones y nos vemos pronto. Gracias.